Existen realidades que no se pueden ocultar en lo político, en lo económico, en lo social, en lo mundial. El mundo no se detiene y Verdad Colombia analiza las voces, teorías absurdas, pruebas falsas, testigos mendaces es lo que vemos. los hechos, los acontecimientos que son noticia. Y es que el tema de las falsas víctimas pues sigue estando al orden del día en Colombia. Con los profesionales Miguel Posada, Carlos Sierra Galindo, Miguel Fierro y José Domingo Rodríguez. Los domingos a las 11 de la mañana, Realidades. Con la coordinación periodística de Juan Carlos Rueda y la producción nacional de Paola Camacho. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad. Un muy feliz domingo para todos ustedes, señoras y señores. Bienvenidos a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Como cada 8 días, el acontecer nacional e internacional. Aquí estamos a través de RCN La Radio y de su sistema de emisoras Radio Red en Colombia. Me acompaña en la presentación, como es habitual, Paolita Camacho, nuestra productora nacional. Pao, feliz domingo, ¿cómo vamos? Feliz domingo, Juan Carlos. Feliz domingo a todos nuestros oyentes de Realidades. Claro que sí, déjame saludar a los héroes de la patria y a aquellos que están privados de la libertad por cualquier motivo. Un abrazo grande para ellos. Y un saludo también para nuestro viejo compañero de mesa, Jaime Eduardo Botero, que está de regreso en estos micrófonos. Sí, señora, bienvenido nuevamente. El buen hijo vuelve a casa. Semana de muchos artículos candentes. Podemos titularlo El rollo de la congresista María Fernanda Cabal por el famoso tuit. Sí, bueno, pues esto es un atentado, pero a la libertad de opinión. Sí, señora. ¿Hasta dónde llega la injuria? Es la pregunta. ¿Y hasta dónde llega la crítica válida? ¿Será que nosotros tendríamos a parecernos, Paolita, a los vecinos con todo este rollo de la censura a la prensa? Sí, tristemente aquí están coartando la libertad de expresión y pues opinar no es un delito, Juan Carlos. Infortunadamente es esa campaña que nuestros vecinos venezolanos pues lanzaron sobre el SOS de Venezuela, pues a nosotros lamentablemente nos va a tocar hacer lo mismo con el SOS Colombia. Exactamente. Bueno, y el señor fiscal siguiendo trinos, ¿no? Bueno, en fin, tendrá que ver esto de pronto, esta historia de la prensa con el segundo punto del acuerdo en La Habana, estigmatizar. Y la verdadera paz existe en la democracia y el respeto por las diferencias de opinión, Juan Carlos. Podemos preguntarnos hoy, ¿cuál será el futuro de los medios? ¿Cuál será el futuro de la prensa? Mordaza a los periodistas y a los opositores del gobierno. Bueno, muy bien. Cambiemos un poquito de tema. Démosle un vistazo a nuestro continente. En Uno América nos acompañan hoy 2 jóvenes líderes venezolanos, Juan Urdaneta y Roderick Navarro, y con ellos estaremos hablando de lo que pasa hoy, cómo ven los jóvenes a Venezuela precisamente en este momento. También nuestros analistas pues van a hablar un poco acerca de esta reunión, de este primer encuentro entre las víctimas y los victimarios. Unos saludos bastante fraternos que causaron bastantes reacciones en las redes sociales y pues que tienen como consecuencia esta mordaza a la libertad de expresión. Claro que sí, estaremos hablando precisamente, como dice Paolita, el tema de la semana, no lo podemos dejar pasar, la doctora María Fernanda Cabal, estaremos hablando de este tema bien importante. Paolita, este y otros temas vamos a desarrollar en el día de hoy. Claro que sí, los invitamos una vez más a que ingresen a www.verdadcolombia.org, donde usted sabe que puede encontrar los artículos de opinión más importantes de la actualidad nacional e internacional. Y también los invitamos a que se unan a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, @verdadcolombia. Bienvenidos a Realidades. En la vida todo puede ser interrumpido. La educación de sus hijos no. Seguros Bolívar lanza Educación Total Bolívar, donde además de ahorrar, usted asegura la educación de sus hijos. Otro producto Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Por motivos de seguridad, le informamos a la terna arbitral que su evacuación del estadio se hará en el carro de color rojo con placas RFZ 840 que los estará esperando en el sector norte. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, el editorial de la semana, el análisis profundo del acontecer nacional e internacional, con Miguel Posada Samper.
Son un tanto extrañas las reacciones del fiscal Montealegre ante columnas o trinos críticos de diversas personas. Nada comenta de una columna de Antonio Caballero, llena de calumnias, pues acusa a Fernando Londoño de delitos que no cometió y por los cuales no fue investigado y menos juzgado. Dicha columna, además, está plagada de errores. El programa radial de Fernando Londoño pasa por Radio Red, no por Santa Fe, y la Corte Constitucional no adelanta juicios contra particulares. Fernando Londoño fue sancionado por la Procuraduría de Maya Villazón por criticar a un juez que dio libertad a uno de los narcotraficantes, Rodríguez Orejuela. Eso fue todo. Los Rodríguez Orejuela no fueron narcotraficantes. ¿Tenía razón el juez Fares Vaca al dejarlos libres? Si eso es así, ¿por qué fueron extraditados? Si tanto odio le tiene Antonio Caballero a Fernando Londoño, el columnista ha debido tomarse el trabajo de informarse bien. Según Caballero, Fernando Londoño es igual a Timochenko, quien casualmente lleva el mismo apellido. Ahí ya no estamos en el terreno de la calumnia, sino de la injuria. Pero ni una ni otra ocuparon al fiscal Montealegre. Podría decir la fiscalía, claro, que ante tales delitos actúa cuando el agraviado interpone querella. En contraste, entró en febril actividad por un trino de María Fernanda Cabal, quien criticó, indignada, suavemente a mi juicio, lo que creyó era un caluroso saludo de una víctima, Ángela María Giraldo, a los terroristas de las FARC en La Habana. No hay en los trinos calumnia y tampoco injuria, pues no son insultantes realmente. Se equivocó María Fernanda porque el saludo fue para un funcionario del gobierno, según noticias, pero la cosa en todo caso no da para un proceso penal. Es una opinión fundamentada en un error. No es para tanta bulla y es exagerado pensar que ponga en riesgo realmente a la víctima. Además, cabe recordarle al fiscal que no ha sido derogada la inmunidad parlamentaria para lo que es opinión. Lo curioso es que los dos casos, el espantoso ataque de Caballero a Fernando Londoño y el caso de la hermana del diputado, muestran que la polarización llega a muchos personajes, periodistas, comentaristas y muchos otros. Pero hay personas que deben cuidarse de expresar posiciones tan cargadas de fanatismo político. El fiscal general es el primero de ellos. Cada vez se comporta más como un dictador tropical. El ataque furibundo contra la contralora Sandra Morelli es otra muestra de que este funcionario, quien debe ser ecuánime y mesurado, actúa con apasionamiento indebido. Por las redes sociales circula de todo. Hay calumnias e injurias, además de verdaderas amenazas, que nos llegan todos los días, unas contra nosotros y otras refiriéndose a distintos personajes. Eso no está bien, pero pretender censurar las redes o penalizar el uso de las mismas es inútil. Es imposible hacerlo por parejo, y si no es así, se vuelve persecución contra unos y complicidad por omisión con otros. Además, lo que constituye injuria es algo bastante subjetivo. ¿Dónde está la raya entre la crítica válida y la opinión protegida por la Constitución y la injuria? ¿Dónde está el aparato estatal que se dedique a examinar miles de trinos al día y a determinar si son o no injuria? Leyes que no se pueden cumplir, lo que hacen es horadar aún más el ya deteriorado prestigio de la justicia. Mientras el fiscal dedica a su organismo a perseguir trinos, casos que exigen acción duermen. ¿Qué pasa con el asesinato de Álvaro Gómez? Nada. Se habla de venalidad y parcialidad en la fiscalía y de la justicia en general. El mismo fiscal dijo que había muchos casos de falsos testigos. Habló de no menos de 2.500. Bien poco ha hecho al respecto. El caso bien documentado de la manipulación de testigos por parte de la exfiscal Ángela María Buitrago, por ejemplo, no avanza.
Lo que siente la gente es la ausencia de la fiscalía en la justicia de todos los días, la que necesitan las víctimas de estafas, fraudes, golpizas y robos. Da la impresión de que la energía de la fiscalía se consume en perseguir militares o enemigos del fiscal. Sería bueno que el fiscal general deje de amenazar a sus enemigos y se ocupe de administrar bien una fiscalía en la cual nadie cree. Y no se cree en ella simplemente porque no funciona bien. Para Realidades, Miguel Posada. Esta semana se publicaron muchos artículos sobre ese tema, doctor Miguel, y queridos compañeros de la mesa y queridos oyentes, pero vale la pena destacar uno que me encontré en el periódico El Tiempo, que es firmado por Francisco Barbosa. Él es un doctor en Derecho Público de la Universidad de Nantes, en Francia, historiador además y profesor universitario. Él, en su artículo que titula Opinar no es delinquir, hace unas reflexiones interesantes sobre este tema. Dice que la reacción de la Fiscalía indudablemente es desatinada y desproporcionada, y comenta que la libertad de expresión es la piedra angular de una sociedad democrática. Con relación a lo que manifestó María Fernanda Cabal, dice que simplemente está expresando una opinión y que los receptores de la información tienen derecho a conocer el parecer de esta congresista. Además, comenta que solamente los hechos, frente a ellos es posible imputar delitos, no frente a las opiniones, que es lo que está haciendo hoy el día el fiscal general, imputando unos delitos frente a opiniones emitidas, en este caso por María Fernanda Cabal. La Corte Interamericana, incluso sobre casos similares, ha indicado, entre comillas, la opinión no puede ser objeto de sanción, más aún cuando se trata de un juicio de valor. En principio, la verdad o la falsedad se predica solo respecto a hechos. De allí que no pueda ser sometida a requisitos de veracidad la prueba respecto de juicios de valor. Obviamente, con relación a las preguntas que hizo María Fernanda Cabal en su Twitter, lo que se dice es que son preguntas válidas, no injurian a nadie, no son calumnias porque no hay imputación falsa de una conducta típica. Concluye este analista Francisco Barbosa diciendo: la verdadera paz está en la democracia, en las posturas diversas, en el respeto al contradictor. Lo opuesto será simple y llanamente autoritarismo y mordaza. Vale la pena hacer una reflexión ahí en este caso, y es que la cercanía con lo que sucede hoy en día en Venezuela en relación al tema de las restricciones a los medios de comunicación y a la libertad de opinión, pues se ve cada día mayor aquí en Colombia, ¿no? Nos estamos pareciendo mucho más a Venezuela. Es que en el punto 2, que supuestamente está acordado en principio en las conversaciones de paz, hay un punto donde se dice que se prohibirá, pues una vez que quede firmado el acuerdo, estigmatizar a las FARC. Entonces, ¿qué es estigmatizar? Yo digo que son asesinos, narcotraficantes, reclutan menores, que es un crimen de lesa humanidad. Entonces, ¿a usted lo empieza a investigar la Fiscalía? Entonces, la Fiscalía se me bota encima a mí por decir la verdad y opinar que eso no está bien. Fíjese que nosotros hemos advertido muchas veces en estos micrófonos sobre el riesgo de que en Colombia las cosas terminen sucediendo como suceden ahí en Venezuela. Nos ha preocupado principalmente el tema económico. El hecho de que Colombia se haya caracterizado por mantener una economía relativamente sana no quiere decir que tengamos garantizado el futuro, sobre todo con la amenaza permanente que hay en el vecindario cercano y el modelo del socialismo del siglo XXI. También el tema electoral nos ha preocupado en ocasiones. Los trucos del castrochavismo para perpetuarse en el poder también pueden llegar a ser la norma aquí en Colombia, pero fíjese que hoy estamos viendo con mucho asombro cómo se combinan dos temas del día a día venezolano en un mismo episodio de nuestro país, y es precisamente el tema de la libertad de opinión y la justicia. Ampliamente ya se ha analizado por todos los medios de comunicación y todos los que han hecho sus comentarios por estos twitters de María Fernanda Cabal, que
no existió ni injuria ni calumnia. Lo que realmente hay allí se llama delito de opinión. Pero lo peor es esa reacción del fiscal, ¿no? Que en Colombia no es delito. En Colombia no es delito, claro. Y mucho menos tratándose de una congresista que, recordemos, tiene inmunidad parlamentaria para todo lo que se le ocurra decir. Pero mire, doctores, la verdad es que yo estaba viendo el noticiero, eso fue el domingo tal vez, el noticiero del domingo al mediodía, 12:30, y la primera imagen sale esta señora, muy bonita ella, de una elegancia absoluta, y entró con una sonrisa que ni una reina de belleza. Muchos televidentes sentimos qué pasaba allí, cómo estaban entrando unas víctimas a una reunión con las FARC y entraban pues completamente emocionadas, pero de la alegría. Eso seguramente la doctora Cabal hizo esos tweets, pero hubo tweets, digamos, realmente agresivos de otras personas y salieron las fotografías y la gente decía, ¿por qué esta señora entra muerta de la risa a este escenario de víctimas? ¿Cuál es la payasada? Eran muchas las personas que, con razón, me sentí agredido con las imágenes de... Claro, y entonces ahora vienen a querer callarla, como nos ha querido callar el presidente Santos. Hoy hablaba, ya está muy tranquilo. Ya somos mano negra, mano peluda, buitres, ¿de qué nos está llamando esta semana? Digamos, él está calmado porque ya superó el tema electoral, pero está diciendo con toda una pose teatral, está diciendo, salen todos los noticieros, salen programas especiales en televisión, pues flash de estos noticiosos especiales, en donde él dice, es que los colombianos todos queremos la paz, solo unos pocos no, pero tenemos que tener grandeza, tenemos que tener capacidad de reconciliación, tenemos que tener ganas de perdón, tenemos, de una manera muy sutil, está estigmatizando a los demás. Entonces ese cuento de la estigmatización para aquellos críticos de la paz es solo de un lado, doctor Miguel. Eso es solo de un lado. No podemos estigmatizar a las FARC, o sea, no podemos decirles que son ladrones, que siembran minas quiebrapatas, que reclutan niños, que violan las mujeres, que las obligan a hacer abortos en la selva, que secuestran niños, mujeres, hombres, de todo, que son narcotraficantes. Pero pueden estigmatizar a la doctora Cabal. Ahí así. Acuérdese usted, acuérdese usted que ella se hizo, digamos, famosa antes de posicionarse con el tema de Gabriel García Márquez. Ella dijo que seguramente se iba a encontrar en el infierno con Fidel Castro. Muchos de nosotros yo escribí un tuit personalmente diciendo que Gabriel García Márquez había sido un gran escritor, pero un pobre hombre porque ha apoyado de manera decidida la revolución y la muerte de colombianos. Toda la vida los apoyó Gabriel García Márquez. Ella se hizo famosa por eso, pero entonces en esos días salió Armando Benedetti a decir que todos aquellos que nos oponíamos a la paz o éramos críticos de la paz merecíamos ser fusilados, literalmente, lo recalcó él, fusilados, así que... Eso sí es incitar a un delito. Ese no sería un delito porque el fiscal no investiga eso. No, él no investiga a los que son amigos de él. El 20 de agosto recibimos desde La Habana un comunicado de las FARC titulado Primera visita de víctimas del conflicto, un hecho sin precedentes. Pues hay un par de escritos de renglones de este comunicado que vale la pena destacar y analizar. Uno de ellos dice que, dicen las FARC, basta ya de utilizar micrófonos y cámaras para perpetuar el conflicto fratricida. O sea, realmente lo que hay en Colombia no es un conflicto en el cual los colombianos pierden la vida por las bombas, las minas quiebrapatas, los secuestros, la extorsión y obviamente el negocio ilícito del narcotráfico que le sirve de combustible a todo esto, sino, según dicen ellos, por el uso de micrófonos y de cámaras. Pero además dicen más adelante que el nuevo modelo económico para el bienestar y el buen vivir, las reformas a los sistemas electoral y judicial, el cambio de la doctrina militar, la reapropiación social de los bienes comunes y la constituyente para la transición hacia la nueva Colombia son indispensables, que es lo que hemos advertido también tantas veces. Cosa que todos esos temas el presidente Santos nos prometió en un famoso discurso cuando inició el proceso de paz, que todos esos temas estaban fuera de la agenda.
Nada hoy en día, de eso se iba a discutir. Y hoy en día, después de un par de años de estar sentados en la mesa de conversaciones de La Habana, todavía las FARC envían comunicados mencionando esos temas. Es para donde va realmente ese diálogo, y es lo que hemos advertido tantas veces. Pero no notan ustedes, digamos, una campaña mediática como de ablandamiento. Entonces, primero lo dice las FARC, lo dice, y después Claro. el gobierno, usted ve a Santos a repetirlo, y lo repite, y todos los noticieros, por lo menos de la gran prensa, apoyan. Jamás muestran una opinión en contrario. Hoy decía Santos, bueno, hace poco decía que el conflicto era solo uno y que entonces por eso tenían que ir todas las víctimas del conflicto. Entonces, ¿por qué no estaban allá en esa resolución del conflicto también los paramilitares y también el ELN? No estaban, ¿cierto? Pero uno ve que el presidente está repitiendo como loro todo lo que las FARC ha dicho. Finalmente, el presidente está dispuesto a hacer la paz, a firmarla, a mí ya no me cabe ninguna duda, bajo un libreto que le ha dado las FARC. Y por eso es que allí se hace todo lo que hacen las FARC. Yo decía por ahí en un tuit de esta semana que esos militares que se fueron hoy para La Habana se fueron a rendir indagatoria ante ese tribunal que hay allá. Allá hay un tribunal revolucionario que les va a exigir cuentas a los militares. No es tal cuento de que los militares van a ir a ver cómo es el desarme. Y volviendo a los tweets de María Fernanda Cabal, realmente lo que más preocupa es la reacción del fiscal general, acusándola por delitos que no existieron. Entonces es cuando nos preguntamos qué tan lejos estamos de lo que sucede hoy en Venezuela con relación a la censura de opinión y a la judicialización por delitos inexistentes. Tenemos testimonios de políticos venezolanos que están presos en este momento y que están quejándose de su trato y denunciando que su juicio realmente va a ser parcializado, que van a ser condenados. Es más, hay unos que están diciendo que no van a ser llevados a juicio, sino a un paredón. No, es que no les admiten testigos. No les admiten testigos. Ni un solo testigo para la defensa le admitieron a Leopoldo López. Sí, si las acusaciones contra la doctora María Fernanda Cabal hubieran provenido de un funcionario desconocedor del derecho, o bueno, pues que no fuera técnico en estos temas, pero que sea el propio fiscal general quien califique estos comentarios como injuria y calumnia, es realmente alarmante. Cualquier cosa Injuria, en ese calumnia puede suceder. Pero también hay prejuzgamiento ahí, ¿no? Y hostigamiento, que es un delito como extraño. En Colombia eso no se puede calificar de hostigamiento. Le pusieron inmediatamente un esquema de seguridad, como si estuviera en riesgo esta señorita Ángela María Giraldo. Esquema de seguridad que le han quitado a otros que finalmente terminan muertos, ¿no? A varios les han quitado el esquema de seguridad o no se los han querido dar, y eso sí mueren. Eso no es problema, aparentemente, porque no son importantes. Esta señora, además, pues ella puede perdonar si a ella le parece, eso es cosa de ella. Pero lo que indica su presencia allí es cómo fueron seleccionados las víctimas que fueron allá. Un señor que decía que había sido desalojado por la guerrilla, que había sido desplazado por la guerrilla, pues en su pueblo dicen que era que había mucha plata y le tocó irse huyendo de sus acreedores. ¿Y por qué están allí víctimas de los paramilitares si los paramilitares no están en esa mesa? Esas víctimas llevan 9 años en el proceso de justicia y paz. Ahí se han podido quejar todo lo que han querido. Que la prensa no quiera sacar eso es otro problema. Quejésele el gobierno a la prensa. El gobierno, el Estado colombiano, todos los días hay acusaciones y el gobierno las atiende, las ganan a veces las supuestas víctimas, porque son víctimas muchas veces falsas, en tribunales nacionales y en el exterior. Entonces, ¿por qué están allí esas víctimas? Ahí era para las víctimas de las FARC. Esos son los que han debido ir. Ha debido ir María Fernanda Cabal, ha debido ir el presidente Uribe, que sí son víctimas. Fernando Londoño, por ejemplo. Fernando Londoño. Pero no, escogieron las víctimas que fueran a aceptar marchar bajo el himno de las FARC.
y a sentarse con florecitas blancas. Hay un artículo de la política y escritora española Edurne Uriarte, también indignada con el cuento de las florecitas y toda esa cosa, ese show que hicieron, más o menos para decir aquí no pasó nada. Además, ¿qué utilidad tiene que cada víctima tenga 15 minutos para exponer su tema si no hay respuesta? Le dieron respuesta, por ejemplo, a la hermana de los señores Turbay Cote, a los que preguntó por qué asesinaron a mi familia. ¿Ustedes han leído la respuesta en algún...? Inventaron una, primero la real, que había sido un error. Que un error. Y ¿Un error que mataran a toda una familia en varias etapas? Que pedía perdón, eso no lo dijo realmente, eso es falso, eso lo añadió al periódico El Tiempo. El tipo no pidió perdón, Iván Márquez no pidió perdón. Y además ella preguntó, bueno, ¿y las tierras de la familia que las están explotando las FARC, cuándo me las van a devolver? No hay respuesta. No hay respuesta. ¿A qué van? Sí. ¿A qué van a hablar? Mataron a los 2 hermanos y a la mamá, que casi nada. Y no hay respuesta. Bueno, una pausa en realidades y ya regresamos. En realidades, una pausa y ya regresamos. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Y después del partido, Iván pudo hablar con el árbitro. ¿Dónde se encuentra? Usted no me lo va a creer, y como no se pudo hablar en la cancha con el árbitro central de este partido tan controversial, pues me encuentro aquí, enfrente al apartamento 202 con vista hacia la calle, el de las cortinas rosadas, donde vive el juez central. Lo vamos a esperar acá en la carrera 13 En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Regresamos a Realidades, porque usted merece saber la verdad. Hagas lo que hagas, estés donde estés, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Lamentable trabajo arbitral que ha tenido el juez central y que tiene, pues, contenta a una persona. Sí, queremos contarles que en el sector 7, silla 25B, nos acompaña la señora Merceditas, la mamá del árbitro. Referencia bien, ahí está en la tribuna. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El análisis de los temas más importantes del continente a través de Uno América, por la libertad y la democracia de América Latina. Con alguna frecuencia en este programa tratamos temas relacionados con nuestros países vecinos, pero especialmente Venezuela, porque la suerte de Venezuela y la suerte de Colombia están íntimamente ligadas. Así como lo estuvieron en el pasado, nuestra independencia fue común, su destino también a la larga va a ser común. Lo que pase allí, en nuestro vecino país, va a reflejarse en Colombia de todas maneras, quiérase o no. Entonces es muy importante lo que está allí pasando. Por situaciones conocidas ya, llegó allí un poder populista a reemplazar unos partidos que se han desacreditado a lo largo del tiempo, que se alternaban en el poder, el partido COPEI, el partido Acción Democrática, que fueron aquellos que gobernaron Venezuela desde la caída del dictador Pérez Jiménez en el año 58. Venezuela avanzó mucho en el tiempo, con distintas vicisitudes como todos nuestros países, pero allí hubo una democracia, ese Estado logró vencer una subversión armada comunista, también fomentada por Fidel Castro, y estaba avanzando mucho Venezuela a pesar de que los precios del petróleo eran relativamente moderados. Llega este gobierno populista encabezado por un coronel que había sido golpista, que había intentado un golpe de Estado contra el presidente, bueno o malo, pero legítimamente electo en su momento. Intenta un golpe de Estado, fracasa, termina preso y equivocadamente el presidente que le antecedió en el poder le dio la libertad.
ese descontento con los partidos tradicionales venezolanos, donde obviamente había problemas de corrupción, había problemas de todo orden, como suele ocurrir en nuestros países, llevó a que el pueblo venezolano cometiera un gravísimo error, que fue votar por un populista sin realmente saber cómo era. Ya lleva 15 años el pueblo venezolano avanzando, si se puede decir avanzando, migrando hacia un sistema comunista, castrocomunista, entre otras dominado por la isla de Cuba en muy buena parte, y a pesar de los precios de petróleo que han imperado en el mundo, que son los más altos de la historia, en vez de avanzar, Venezuela ha retrocedido económicamente. Ese gobierno incompetente ha destruido los sistemas de distribución y también han sufrido las libertades ciudadanas. Estamos allí ante una dictadura, ante un gobierno que ha destruido la división de poderes, ya hay un solo poder, y la oposición muy fraccionada, poco eficaz, ha sido burlada en muchas oportunidades y no se ve allí en la clase política tradicional que pueda lograr un cambio para deshacer este entuerto en que están y deshacerse de ese gobierno populista. Chávez murió, dejó a su escogido Maduro, escogido de los Castro, en el poder, y lo que realmente ha generado alguna esperanza ha sido un movimiento de los jóvenes de Venezuela. Jóvenes de Venezuela que han tomado el destino en sus manos y han logrado desarrollar una acción bastante importante, bastante fuerte en la calle, porque es que ya no hay más caminos. El camino electoral, con un sistema electoral fraudulento, ya no es camino. Han logrado estos estudiantes llamar la atención del mundo, se han convertido realmente en los líderes de un proceso que busca eliminar este terrible régimen de ese país tan rico y tan querido para nosotros los colombianos. Al punto que ellos, los jóvenes, han puesto ya gran cantidad de presos políticos. Y muertos. Muertos por más de 40 muertos y yo no sé cuántos presos políticos. Ahora nos pueden actualizar sobre esas cifras que todos los días cambian. Tenemos con nosotros a un par de estos líderes estudiantiles venezolanos. Juan Urdaneta, dirigente de resistencia del estado Zulia, recordemos el estado Zulia vecino de Colombia, y dirigente nacional estudiantil, miembro del movimiento político Venezuela Futura. Y tenemos también a Roderick Navarro, que ya había estado con nosotros en esta mesa, dirigente nacional de la Resistencia, también miembro de Venezuela Futura y de la Junta Patriótica Estudiantil y Popular. A estos valerosos líderes estudiantiles queremos darles una especial bienvenida a nuestro programa Realidades y pedirles que nos cuenten qué está pasando en este momento, cómo van evolucionando las cosas y qué es lo que ven en el futuro próximo para nuestro hermano país Venezuela. Bienvenidos. Pues bien, muchísimas gracias por permitirnos en esta ventana seguir dejando nuestro mensaje y por supuesto manteniendo actualizado a todos los radioescuchas que están pendientes del tema venezolano. Pues hoy tenemos una situación en la que están los actores del sistema político intentando demostrarle al mundo de que hay en Venezuela todavía una democracia. Para nosotros no hemos cambiado de opinión nunca, ahí no hay libertad, por eso no hay democracia y por eso no hay justicia. De tal manera que nuestra postura siempre ha sido cambiar de raíz el sistema político decadente. Y eso pasa por deponer a todos los que están pues representando los poderes públicos, pero también pues demostrando que no están a la altura de las necesidades y las aspiraciones que tenemos como nación, de todos aquellos actores que se dicen opositores pero le hacen el juego al régimen. En este sentido, pues, los dos factores han propuesto una constituyente
para decirle al mundo que van a comenzar desde cero, poniéndose de acuerdo. Y la verdad es que esto ocurre porque estos actores políticos han dejado de ser legítimos y representativos para la población venezolana. Eso se ha venido demostrando, es algo que no es nuevo, que ha venido ocurriendo y que cada vez es más tangible, más visible, más palpable en las calles de Venezuela. Y por eso pues estos actores están entrando digamos, en una fase de diálogo disfrazado para poder no solo legitimar de nuevo que ellos creen que hay democracia con un proceso electoral, porque todo proceso constituyente pues ellos lo estiman terminar en un proceso electoral, sino que además están haciendo el preámbulo para entrar en todo lo que significa este proceso electoral de 2015 que tenemos nosotros, que son las elecciones parlamentarias. Esto no solamente es reiterativo de decir que hay democracia en Venezuela, sino que también es un proceso que se presta para la corrupción de muchos dirigentes y jóvenes que están en la lucha. Sin embargo, nosotros lo hemos advertido, hemos sido muy firmes frente a esa política y pues no ha sido para nada exitosa esta política que llevan adelante. En este sentido, pues, la falta de medios de comunicación, además, recientemente acaban de comprar uno de los medios de comunicación de prensa escrita más antiguo de Venezuela, que es el Universal, pues fue evidente la censura, hicieron una limpieza, digamos, de todos aquellos opinadores o columnistas que tenían incluso años escribiendo en el diario, y pues la censura cada vez es más fuerte. Nosotros, desde la Resistencia, hemos logrado que de manera muy local la gente se organice en las urbanizaciones, en las barriadas, y que pues además de manera espontánea la gente tiene que demostrar que no está de acuerdo con lo que está sucediendo en el país. Vemos hoy dos situaciones muy críticas para Venezuela y que además este régimen, por la inexperiencia que tiene y la falta de conocimiento que debería tener un gobernante, que además están de manera ilegítima en el poder, vemos que no puede manejar la situación de lo que está pasando en el estado Bolívar, en Guayana, con Sidor, los trabajadores de las empresas básicas, y tampoco puede conducir lo que está sucediendo en las fronteras, en nuestras fronteras hermanas colombo-venezolanas. En este sentido, pues además está a puertas la venta de Citgo, que es un acto de traición a la patria, porque está vendiendo activos de la nación para tener dinero para poder seguir manteniendo este desastre. Y pues cada vez más se regala nuestro petróleo y no sirve de nada nuestra empresa petrolera para mantener a nuestro país. Recordémosle a la gente un poco, Citgo es una compañía petrolera de distribución, de refinación y distribución, que está radicada en Estados Unidos. Es una inversión del Estado venezolano en el mercado más rico del mundo. Citgo es una petrolera que funciona muy bien, una compañía petrolera de distribución, de venta de combustibles y demás, importante en Estados Unidos. Vale mucho dinero, pero como ha quebrado el país, el señor Maduro necesita dinero de donde sea y parece que están en negociaciones muy avanzadas para la venta de ese activo venezolano. Pues en ese sentido nosotros no hemos cambiado nuestras posturas políticas, y lo que proyectamos en los próximos meses, semanas, es mantener no solamente el proceso de desobediencia a las reglas de juego político que imponen los que están en el poder y los que falsamente se dicen opositores, sino además desconocerlos como actores políticos ilegítimos para conducir los destinos de nuestra nación. Nosotros creemos que Venezuela tiene que cambiar sus sistemas políticos de la raíz, y solamente con la presión social, haciendo que el poder vuelva a sus orígenes, que es la gente, donde nosotros podemos entrar viendo el fin de un conflicto para entrar en el inicio de la recomposición de nuestra nación. Recordémosle a nuestros escuchas, que no todos están al día de lo que pasa en Venezuela, que para lograr oponerse electoralmente al Partido Socialista Unido de Venezuela, que juntó todas las fuerzas detrás del chavismo, que eran varias, eran diversas, las logró unificar en un solo Partido Socialista Unido de Venezuela, se juntaron los partidos de oposición, los tradicionales y unos nuevos, en una cosa que se llama la Mesa de Unidad Democrática, que tiene una veintena de componentes, 18, 20, casi 30 partidos. Partidos, mini partidos, porque realmente no son muchos de ellos muy grandes,
Los partidos tradicionales, COPEI y Acción Democrática, pues están allí, lo mismo que muchos otros. La Mesa de Unidad Democrática no ha sido un opositor efectivo. El gobierno los ha convocado a conversaciones y han ido a conversar. De esas conversaciones no ha salido nada positivo. Algunos de sus miembros se han abierto a esa posición de la Mesa de Unidad Democrática. Leopoldo López, María Corina Machado, algunos otros se han abierto y han estado más alineados con el movimiento estudiantil que con el resto de la Mesa de Unidad Democrática. Pero la mesa realmente muchos venezolanos consideran que ha sido un fracaso, que más bien algunos de sus miembros, o buena parte de ellos, están colaborando con el régimen para dar la impresión de que hay una oposición sin que sea una oposición real y verdadera. No sé si ustedes están de acuerdo con ese análisis. Muy breve, pero esa es una situación muy difícil porque pues había grandes esperanzas cuando se formó la Mesa de Unidad Democrática, pero ha habido un desencanto muy grande por su funcionamiento. Sí, bueno, muchas gracias también por este espacio que nos están dando. Obviamente cuando usted decía que, bueno, por la participación del diálogo de los representantes de la Mesa de la Unidad, de ahí fue que empezó a generar poca credibilidad entre los venezolanos. Ese fue como que el último destello de la decadencia que tiene el sistema político. Ya van 15 años de esta misma posición que antes Mesa de la Unidad y hace algunos años se llamaba Coordinadora Democrática, son los mismos representantes. Y como nosotros le decimos a los venezolanos cuando estamos en nuestros discursos, en las universidades, en los distintos sectores, si nosotros consideramos de que este gobierno, pues sí, así se le puede llamar, ¿no? Así como ellos lo dicen, de que es muy malo, de que no cumple sus funciones, bueno, entonces ¿cuál es el rol de la oposición que no ha logrado cambiarlo? Entonces, ahí es algo que tenemos que evaluar, ¿no? Pero más allá de eso, nuestra virtud y nuestro enfoque van directamente en la libertad. Nosotros sabemos y empezamos a definir desde hace mucho tiempo, cuando decidimos estudiar el problema de Venezuela desde a fondo, de hace algunos años, y obviamente las características que debe tener un gobierno sobre la libertad de los ciudadanos no la tiene. Entonces ya desde ahí nosotros tenemos que empezar a definir y a trazar una verdadera ruta de oposición. Y nos hemos conseguido con los obstáculos principales, que son la Mesa de la Unidad. Entonces, justamente, y ese diálogo que usted mencionaba durante estos meses de protesta fue el claro ejemplo de ello. Un sistema que no respeta los derechos humanos, que obviamente si no hay libertad no hay justicia, de que tiene secuestrado todos los poderes públicos, de que utiliza la justicia venezolana como un brazo político para desarticular a la oposición y a los dirigentes estudiantiles, que hay muchísimos detenidos, y esos son rasgos de que no es un gobierno democrático. Entonces, ¿qué necesidad vamos a tener nosotros de reconocerlos a ellos como gobierno si en realidad lo que nos están es persiguiendo y nos están matando? Son claros signos de una dictadura. Y esto no es algo que, como mucha gente lo dice, de que es algo aislado y que nosotros no hemos conversado con la misma gente de la Mesa de la Unidad, y ellos lo saben. Nosotros lo hemos conversado con ellos, nuestras posturas son públicas, y por eso es que nosotros, nuestra posición y nuestra presión hacia los dirigentes es de que asuman de que esto no es un gobierno democrático, de que hay una dictadura y que hay que luchar en virtud de eso. No yendo a unas elecciones, no diciéndole a la gente de que todavía podemos ganar en un sistema electoral que está totalmente parcializado, de que nos digan de que no podemos ganar por un voto, sino por millones de votos. Y eso es engañar a la gente. Y a la gente hay que mostrarle la verdad. Y a partir de eso trabajar. Entonces son ya dos cosas. Definir cómo es este régimen y no engañar a la gente. Esos son los valores fundamentales para nosotros empezar a trabajar. Y de ahí es que nos hemos basado. Y hemos ganado mucho respaldo, incluso superando las expectativas, porque Venezuela prácticamente en la última década, o bueno, en los últimos tiempos han querido manejar la política como que los venezolanos son de masa y no son pensantes. Y los venezolanos son mucho más pensantes de lo que los dirigentes políticos creen. Y eso es lo que no están oliendo en este momento, de que la gente ya es mucho más pensante y que no tienen que arrearlos como ovejas hacia un destino que es incierto,
sino al contrario de que los ciudadanos son los que tienen que empezar a definir los destinos del país y que los gobernantes son los que tienen que hacerles caso a los ciudadanos. Bueno, una pregunta. Este movimiento estudiantil que se reflejaba, se manifestaba en marchas, en aglomeraciones, en una gran presencia de lo que se llama la calle. ¿Eso en qué va? ¿Eso siguen existiendo, esas marchas, esos procesos, digamos, de demostración de poder por parte de los jóvenes, de la población? ¿O eso se ha ido aquietando? Sí, bueno, eso ha recibido muchos golpes, ¿no? Por parte también de los actores del sistema político decadente. No solamente porque el gobierno, el régimen, ha perseguido, torturado, secuestrado, abusado sexualmente incluso de muchos jóvenes y estudiantes en todo el país. Los ha secuestrado y agarrado a golpes arbitrariamente, arrastrándolos por el piso con sus vehículos. Ese tipo de cosas ha hecho que pues la calle haya bajado un poco. Además, porque los actores que se dicen llamar opositores de la Mesa de la Unidad, y que yo no diferencio a ninguno de ellos, y explico por qué, pues de decir que eso no lleva a nada, de decir que eso es radical, que decir que eso es fascista, que decir que eso es neoliberal, utilizando los mismos códigos del partido de gobierno, pues ha hecho pues que nosotros tengamos que restringir muchas de nuestras actividades para protegernos. Porque cada vez es más evidente cómo es el adversario que tenemos al frente, ¿no? Que se unen, se protegen para mantenerse allí. Y mantenerse no para trabajar en función del país, sino en función de los bolsillos de cada quien. En este sentido, pues, ha habido un proceso de recomposición de nuestras filas a lo interno, de reordenamiento de las estrategias, pero sobre todo de la organización en torno al alcance que nosotros le damos a nuestro mensaje. ¿Por qué? Porque obviamente esto ya sobrepasó el protagonismo estudiantil. Esto es algo más absolutamente social, algo de todos los ciudadanos, de que es estudiantil, el que no es, el que es adulto, el que es joven. Y pues en este sentido la presencia de muchos factores que no son estudiantes ha sido vital. Ha sido vital porque sencillamente hemos demostrado con nuestra acción en el tiempo que hemos sido coherentes. Nosotros lo que pensamos y decimos está perfectamente concatenado con lo que hacemos. En ese sentido, la armonía política que existe entre la población venezolana y nosotros es absolutamente armónica, que no es lo que ocurre con la oposición o incluso el régimen. La armonía política entre estos actores y la población se quebró. Hoy es absolutamente, incierta. Y pues es incierta además porque mucho de lo que ha pasado en estos meses es que no ha sido concatenado el discurso que ellos tienen con las acciones políticas que llevan adelante. Por ejemplo, hablabas hace un momento de Leopoldo López y María Corina Machado. Pues al principio fue bastante importante pues que los actores políticos asumieron la bandera de la resistencia diciendo que había una falta de libertad, que había que cambiar el sistema político, y pues por eso nos acompañamos mutuamente en las calles. Sin embargo, nos llenó de muchísima preocupación y además de asombro que pues luego de todo lo que pasamos hayan salido con la propuesta de que bueno, que había que salir electoralmente de esto, ¿no? ¿Y qué tenemos nosotros frente al tema electoral? Fíjate, cuando nosotros decimos que no hay libertad y por eso no hay democracia y por eso no hay justicia, y obviamente lo vemos con nuestros detenidos, con todo lo que han hecho en nuestro país contra nosotros, pues ¿cómo uno puede ir a un proceso donde el árbitro es el verdugo de nosotros? El árbitro es quien está interesado en irse del poder. Obviamente que el árbitro va a hacer todo lo posible para que ellos se den ganador de nuevo. Y esto no es la primera vez que va a pasar, esto ya ha pasado en el tiempo. Ya ha pasado, es que hay... Y nosotros lo hemos advertido. En Venezuela pueden dar clases de cómo es el fraude electoral. Aquí en Colombia estamos aprendiendo de Venezuela, ¿no? Aquí el gobierno actual lamentablemente aprendió bastante de Venezuela. Incluso aquí estuvo durante las elecciones la señora ya del Consejo Nacional Electoral. Sí, Lucena estuvo acá. Estuvo aquí en Bogotá, me imagino que puliendo los últimos detalles del fraude en Bogotá. Pero para terminar la idea, ¿qué nos diferencia ahora de estos actores y nosotros? Pues mientras nosotros decimos, no toleramos más trampa, no toleramos más que abusen del poder, pues la otra postura es que bueno, que hay que intentarlo porque lo importante es participar,
no hay que dejar los espacios vacíos. Y además plantean que el problema que tenemos los venezolanos es una cuestión jurídica. Ellos insisten en decir que el problema de Venezuela es cambiar la Constitución y nace un nuevo país. Y hemos visto que los actores que hicieron la Constitución del 2000, pues han hecho con esta Constitución triza. Y son estos mismos actores. La hicieron ellos mismos. Además, la Constitución la hizo Chávez a su gusto. Y no solamente. Entonces, y ahora la viola toda. Fíjense esto, no proponen solamente cambiar la Constitución, sino todos sabemos el modelo de Constitución que van a realizar. Y además, los mismos actores que hoy están en la Asamblea Nacional son los que van a participar. Nosotros no podemos caer en la mentira a la gente. Y por eso nos han dicho de los mismos epítetos incluso que el chavismo. Y esta responsabilidad que tenemos nosotros de decir lo que hay que decir, la verdad, es porque nosotros no tenemos ningún tipo de compromiso con nada, en lo político y en lo económico, y porque además nuestra única aspiración e interés es poder ver a Venezuela ser una gran nación. Hoy yo tengo 26 años, pero yo no puedo esperar hasta 2019, o si no ganan en esas elecciones, esperar entonces hasta el 2025. Yo recuerdo que la primera vez que nos dijeron hay que votar, que hay que seguir, eso fue en el año 2006. Eso fue hace 7 años. Tenía 21. Y cuando uno hace retrospectiva, empieza a recordar, recuerda la cantidad de años que ha pasado, recuerda la cantidad de momentos que tú pierdes en tu juventud, y pues ya decidimos no tolerar más esto. Y por eso es hoy que tenemos en Venezuela jóvenes de 14 y 13 años siendo dirigentes, no solamente en sus colegios, sino también en la calle. Y eso lo toma en cuenta la gente, y por eso nosotros hoy tenemos más presencia dentro de la población venezolana. Bueno, muy interesante esto. Para nosotros los colombianos es a veces un misterio Venezuela, porque con quien uno habla le da una visión diferente del futuro del país, no tanto de lo que está pasando hay acuerdos sobre eso, pero sobre las soluciones y las salidas no parece haber mucha unión, comunidad de opinión entre las personas con quien uno habla. Entonces se vuelve bastante confuso. Pero sí, la Mesa de Unidad Democrática se ha desacreditado, por ponerlo así. Pero finalmente se necesita que se llegue a unos grupos políticos viables, unificados, organizados, para que puedan manejar un país si logran salir de este engendro que hay allí, que es el castrochavismo. Les agradezco mucho la visita, muy buena suerte, los acompañamos, estos micrófonos están siempre a su disposición, bien sea personalmente o por teléfono, como pueda ser. Aquí tienen una voz, no muy demasiado importante, pero que de todas maneras está a disposición de ustedes. Bueno, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Para nosotros es muy importante empezar a solidar, y en esa búsqueda de esos venezolanos para la reconstrucción del país en el exterior nos hemos dado cuenta que hay muchísimo talento, y eso es lo que nosotros vamos a estamos comprometidos, no solo a cambiar este estamento político, sino a generar un nuevo país, una nueva república que de verdad traiga un futuro muy positivo para Venezuela. Pues ojalá, porque de la suerte de ustedes depende también el bienestar de nuestro país. Pues así es, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad que nos dan, y pues quiero dejarle la tranquilidad a nuestros compatriotas venezolanos aquí en la hermana República de Colombia, de que nosotros lo único que tenemos para nosotros poder generar confianza entre todos y cada uno de ustedes es nuestra reputación, es nuestra credibilidad. Y por eso nosotros vemos con una responsabilidad lo que nosotros estamos haciendo en Venezuela. Y pues para nosotros no está permitido perder. La salud de tu familia debe estar en manos de verdaderos profesionales. Por eso, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Amor, cuidado con la pared. ¡Ay, pilas, el piso! ¡Cuidado con el piso! Yo sé. Sí, mi amor, tenías toda la razón. El sofá se ve mejor en donde estaba, en el segundo piso. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Banco da Vivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Bueno, señoras y señores, llegamos al momento final de Realidades. Esperamos que el programa haya sido de su total agrado. Agradecerles de verdad que nos hayan acompañado a todos ustedes, a las diferentes ciudades que se conectan con nosotros. A esta hora, un abrazo muy, pero muy grande y muy especial. El próximo domingo, temas, invitados, análisis, reflexión con nuestros profesionales de Verdad Colombia. Feliz semana para todos. En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @Verdad Colombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.